Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener un programa especial. Vamos a entrevistar al reverendo Juan Ramón Rivera, pastor de la Iglesia Presbiteriana Westminster, antigua primera iglesia presbiteriana USA en Santa Rosa, en Bayamón. El pastor, conjuntamente con su consistorio y un grupo de hermanos, prácticamente toda la congregación, decidieron salir de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos por su posición en relación a la ordenación de homosexuales para el ministerio y también por la redefinición del matrimonio. Por lo tanto, vamos a tener una entrevista muy interesante con el reverendo Juan Ramón Rivera. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. El seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y tenemos entre nosotros, como dije, el reverendo Juan Ramón Rivera. Bendiciones para todos, gracias. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Primera de Corintios 6, versículos del 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Desde los años 70, y me acuerdo muy bien, se estaba ya discutiendo en la iglesia presbiteriana la problemática del homosexualismo. Me acuerdo ahora, como ahora, valga la redundancia, que había salido una noticia en WKQ Radio. Ramón S. Olivencia todavía estaba en esa estación, y un ministro de la Iglesia Presbiteriana había declarado que si la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, ya en los años 70 del siglo pasado, aceptaba a los homosexuales a ordenación, la Iglesia Presbiteriana de Puerto Rico iba a salir. Ahora, es importante lo siguiente, hermano. No era el primer problema doctrinal en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Ya la Iglesia Presbiteriana había tomado decisiones a favor del concepto del aborto desde el punto de vista feminista, lo que se llama pro-choice, que la mujer podía escoger entre un aborto o mantener el embarazo. Y ya daba indicaciones la Iglesia Presbiteriana de que elementos contrarios a la Escritura reinaban o estaban en la iglesia y no eran disciplinados. Y todo se llevaba a un concepto de votación, el cual iba en contra de la revelación bíblica. Todo esto ha concluido, o se puede decir, ha llegado al punto que la Iglesia Presbiteriana en su pasada Asamblea General aprobó la ordenación de homosexuales activos, y la semana pasada, si no me equivoco, ya también se ratificó redefinir el concepto de matrimonio. Esto llevó a la Iglesia Presbiteriana USA en Santa Rosa, Bayamón, la primera iglesia presbiteriana de Bayamón, a tomar la decisión de salir del cuerpo presbiteriano histórico de los Estados Unidos, que su primera asamblea general fue en el 1789. Juan Ramón, bienvenido.
Saludos, muchas gracias, Carlos, y a todos los que nos escuchan. Y Juan Ramón, llevamos muchos años de amigo, ¿verdad, Juan Ramón? Así es. Y perteneciendo a la iglesia presbiteriana él del USA, yo fui miembro de esa iglesia cuando estaba el reverendo Juan Pérez Aldá, y posteriormente cuando soy ordenado a la iglesia presbiteriana ortodoxa, mantuvimos nuestra relación. Juan Ramón, yo lo conocí cuando era seminarista y practicaba Allí. en Bayamón. ¿Te acuerdas, Juan Ramón, Así que es. estabas con tu novia, que ahora es tu esposa, ¿verdad? Correcto. Y es increíble, Juan Ramón, y quiero empezar por aquí. Ujú. Tienes la libertad de expresarte como Sí, quieras. ¿me permites interrumpirte? ¿Cómo Carlos? no? Solamente ¿Cómo no? para hacer una corrección en términos de los acuerdos que ha tomado la denominación en Estados Unidos. La ordenación de personas homosexuales se aprobó en el 2011. Magnífico. Pero tenía entendido que eran célibes o eran también activos. Sí, abiertamente. Ok, no sabía. Eso es correcto. No sabía. Ujú. El año pasado, en el verano del año pasado, la Asamblea General aprobó lo que se conoce como una interpretación autoritativa, que es una acción que toma la Asamblea y tiene el efecto de ir por encima de lo que la Constitución pueda decir. Desde entonces, la interpretación autoritativa implicó autorización a los ministros para realizar matrimonios de personas del mismo sexo y a los consistorios para ceder sus instalaciones para llevar a cabo este tipo de ceremonias en los estados en donde ese tipo de uniones es legal. Ok. Esa fue la primera parte de las dos acciones que se tomaron relacionadas con este asunto. La segunda tenía que ver con el cambio en el lenguaje de la Constitución de la Iglesia. Hasta entonces, la definición del matrimonio en la Constitución, en esencia decía que es una unión entre un hombre y una mujer. El lenguaje que Precisamente que es lo que dice la Escritura. correcto, sí. Ujú. Y lo que la Iglesia había sostenido por años, ¿no? Ujú. La propuesta era para que el lenguaje, en lugar de decir eso, dijera que el matrimonio es la unión entre dos personas, tradicionalmente un hombre y una mujer. Para que se pueda realizar un cambio en la Constitución, la Asamblea tiene que enviar esa recomendación a los presbiterios. La denominación tiene 171 presbiterios. Y cada uno de esos presbiterios tenía un tiempo prudente hasta junio de este año para votar sobre el asunto. La votación, al llegar al número 86, que es la mitad más uno de 171, pues se iba a aprobar o desaprobar según fuera el caso. Y en la noche del martes pasado se llegó al voto número 86. Ok. A favor Del cambio en la Constitución, lo cual quiere decir que ya a partir de este próximo verano, la Constitución de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos redefinirá el matrimonio de la manera que ellos ha sido entienden. expuesto ya. Ok. Una unión entre dos personas. En ese sentido, la Iglesia Presbiteriana de Bayamón, cuando ve la decisión principalmente de la ordenación de ratificar Ujú. de forma autoritativa El matrimonio. el matrimonio, Sí. ahí ustedes deciden entrar en un proceso a ver cómo salen de la Iglesia Presbiteriana. Sí, la verdad es que podríamos decir que fue la última gota. Ok, Fue la gota que colmó la copa. ok. Me parece muy importante aclarar que esta no es la razón por la que decidimos salir. Este Muy fue bien. el último golpe. Yo lo planteo en estos términos. Nosotros creemos que tradicionalmente la iglesia presbiteriana ha sido una iglesia que definía sus prácticas a la luz de lo que la Escritura enseñaba. Sabemos que es un pasado bastante remoto. Bastante remoto. Ok. En 1926, Ujú. para hablar de fechas, hasta el 1926 había lo que se conocía como los 5 fundamentos. Oh, sí.
Y cada persona que iba a ser ordenada al ministerio tenía que acogerse a esos 5 fundamentos. El primero, creer que la Biblia es la palabra de Dios, infalible e inerrante. El segundo de ellos, que el nacimiento de Cristo fue virginal. Virginal, exacto. El tercero de ellos, que la muerte de Cristo fue vicaria, es decir, fue por nuestros pecados. Cuarto, que la resurrección de Cristo fue real, verdadera. Lo mismo, el quinto, que los milagros de Jesús también fueron hechos verdaderos. Muy bien. En la asamblea de 1926 de la denominación quitó esos fundamentos. A partir de entonces, todas las personas que se ordenan al ministerio de la palabra y los sacramentos en la denominación, se nos pide o se nos pedía, y claro, para los que están dentro de esa denominación todavía se les requiere, adoptar los principios esenciales de la fe reformada, sin estar definidos. Esa es una forma de acallar a la gente. Bueno, acepto los principios esenciales de la fe reformada, y los adopto, pero ¿cuáles son? Exacto, no hay una definición. No hay una definición. No hay una descripción. Entonces, a la luz de eso, pues hemos visto como a través del caminar del tiempo, asuntos fundamentales de la fe han sido puestos en tela de juicio. Ahora, mira qué interesante. La Asamblea del 1926, ahí fue que también Machen, el fundador de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, a la cual pertenecemos, ya desde Princeton, el programa en Princeton, él estaba viendo el grave deterioro doctrinal Eso es así. de la Iglesia Presbiteriana. El 26 es un crisol de ese problema. O sea, le da la razón Correcto. a Machen. Pero los liberales, que era una cantidad considerable, estamos hablando que en la última vez dominaron, que leí, lograron sacar a Machen. Exacto, pero estamos hablando de 1000 y pico de ministros. Ya habían abrazado un liberalismo rampante en la iglesia. Así es. Y Machen sale, y perdona que te interrumpa, con solamente negar los 5 fundamentos. El área de lo que consideramos moralidad o ética cristiana no estaba en cuestionamiento. No. Bueno, se cuestiona luego, obviamente, Exacto. porque cuando tú quitas los fundamentos, Exacto, exacto. no hay posturas claras, no hay nada definido, pues entonces cabe la posibilidad de cuestionar cualquier asunto. Yo recuerdo una lección que yo recibí en mis años de seminario, que de hecho la Iglesia Presbiteriana PCUS ahí se quedó con todos los seminarios, con todo el dinero, con todas las estructuras de poder. Y en el seminario se nos enseñaban cosas que yo no había escuchado en mi iglesia, ¿no? Y yo empecé a cuestionar sobre el asunto de la autoridad bíblica y la veracidad de los relatos escriturales. Le pregunté a un pastor viejo sobre el asunto. Él me echó el brazo, tú sabes quién es, y me dijo: Juan Ramón, esa misma pregunta yo me la hice en mis años de estudios en el seminario. Y era un pastor viejo. Un pastor viejo ya era, ¿no? Y se la hice a mi pastor, al que era su pastor entonces. Y él le dijo: mira, el día en que abrimos la puerta para cuestionar alguna verdad bíblica, habremos abierto una puerta que no vamos a poder cerrar nunca más. Si cuestionas un asunto bíblico, vas luego a cuestionar cualquier otro. Claro que sí. Abres la puerta al subjetivismo. Exactamente. Sí. Y es lo que ha pasado lamentablemente con la denominación. Por eso me parece importante aclarar que el asunto de la ordenación de personas del mismo sexo, homosexuales y el matrimonio de personas del mismo sexo, solamente son eventos que han venido a la luz pública recientemente, a la discusión pública, pero el problema se abrió en el momento en que dejamos de tener fundamentos claros a los cuales adherirnos. En ese sentido, al negar los fundamentos, haciendo un análisis desnudo, ¿verdad? Frío, yo sé que hay unas ataduras emocionales cuando uno crece en una congregación, crece en una iglesia y son fuertes, pues yo pasé por eso.
Pero verdaderamente, Juan Ramón, en el momento que la iglesia empezó a negar los fundamentos, definitivamente, como dijo ese pastor viejo, eso no se iba a detener. Y muchos, yo cuando era de la Iglesia Presbiteriana USA, me encontré con muchos hermanos ingenuos, de una ingenuidad, pero que me sorprendía, como que eso no es nada, eso es leve, eso nunca va a pasar. Y la historia no le dio la razón. Y debe haber sido un golpe devastador lo que ellos están viendo hoy. Definitivamente. Yo creo que hay que llamar las cosas como son, ¿no? Y tú bien has dicho que hay muchas personas en ignorancia. Y las razones por las que ignoran qué sucede en la denominación son complejas. No es una sola, ¿no? Exacto. Pero si pudiéramos llamar lo que es la razón fundamental, tiene que ver sencillamente con el liberalismo teológico. Exacto. En la medida en que las personas que están al frente de nuestras congregaciones creen en un liberalismo teológico o dejan de creer en lo que son fundamentos esenciales, ¿no? Y de hecho la gente en las congregaciones en esencia los creen. Lo que pasa es que les han hecho creer que en Puerto Rico no pasa nada, ¿no? Y una de las artimañas que ha utilizado la Asamblea es conceder libertad a las personas para que decidan si acojan o no, lo cual es contrario al sistema presbiteriano. Exacto. Viene a funcionar después de todo como un sistema congregacional, en donde cada cuerpo o concilio determina cómo hacer las cosas. Pero esto no es sino una estratagema para que la gente se quede quieta y tranquila. Hemos escuchado muchas interpretaciones a los eventos recientes en esa dirección, ¿no? No pueden obligar al ministro, no pueden obligar al consistorio, y cierto es que no pueden hacerlo, pero tú eres parte de esa denominación. De una denominación que definitivamente es apóstata. Dejó de creer en la Escritura y dejó de afirmar como debe ser la fe en Cristo solamente para la salvación. Y ese sí que es un asunto serio, que no se puede cuestionar, demasiado serio, extremadamente serio. Ese asunto que sí lo quiero discutir, me gustaría discutirlo después de la siguiente pregunta. ¿Cómo tu iglesia local, cuando recibe ese último golpe, emocionalmente, cómo se brega? Para ti como pastor debe haber sido difícil. Bueno, nosotros tuvimos la gracia y la bendición de que nuestra congregación por años fue pastoreada por el pastor Pérez, y él es una persona con un pensamiento teológico muy claro, muy definido. Protegió a la iglesia durante todos esos años de influencias, corrientes e influencias liberales. Por lo tanto, en el momento en que pasó lo que pasó, yo te tengo que decir que nuestra congregación no recibió impacto alguno. De hecho, les anunciamos muy pronto nuestro más claro y fuerte repudio a las acciones de la Asamblea, y que estábamos dispuestos a seguir adelante con esa postura nuestra, costara lo que costara. Muy bien. Estamos resueltos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y las respuestas de la gente en la congregación fueron claras, evidentes, firmes. Y en respaldo a esa posición, pastor, nosotros vamos a seguir adelante porque creemos en la Sagrada Escritura. Amén. Amén. Entonces, nuestra congregación no resultó afectada por eso. Sí, uno debe decir que tal vez había alguna que otra persona que pensaba distinto. Claro. Pero no lo hacía público. Okay. La congregación estaba muy firme en su posición. En la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, las propiedades, ¿sabes? Los templos, las casas, lo que sea, son propiedad del presbiterio, de la asamblea también, ¿verdad? Son propiedad de la Asamblea General. De la Asamblea Las General. congregaciones las manejan en fideicomiso.
Ok. Es interesante porque la historia que incluye esa cláusula dentro de la Constitución es muy distinta a la historia, o la razón, perdón, como se está aplicando en el día de hoy. Ok. Esa cláusula se incorpora en la Constitución para resolver problemas en donde una congregación se dividía. Muy bien. En esos casos en donde había una congregación dividida, el presbiterio determinaba en la división qué grupo se quedaba con la propiedad. Okay. Exactamente. Pero ahí está. Y para efectos prácticos, lo que ha sucedido es que ha servido para la denominación y los presbiterios, que son el custodio inmediato a las congregaciones de esas propiedades. Es como decir que hay una congregación que siente que la denominación le ha sido infiel. Okay. Y es como la pareja, esas cosas pasan en las parejas, ¿no? Y la parte de la pareja que ha sido afectada, cuando se da cuenta de que le han sido infiel, le dice, bueno, tú me has sido infiel, aquí hay una relación de adulterio, tenemos que terminarla con un divorcio. Y luego sacan entonces el marido o la mujer, quien fuera, ¿no? Le dice, mire, lo que pasa es que aquí hay una cláusula, que cuando tú y yo nos casamos dice que tú no te puedes separar de mí. Y si te separas, te quedas sin nada. Yo me quedo con todo. Y eso es lo que ha pasado con las iglesias en relación con la denominación y con los presbiterios. Esto es nuestro. Aunque la denominación, los presbiterios no hayan aportado un solo centavo para levantar eso. Técnicamente hablando y legalmente hablando, dentro del contexto de la iglesia, esas propiedades son del presbiterio. Moralmente, éticamente, ni cristianamente, son suyas, eso lo sabe. Claro. Cualquiera. Y estamos hablando de una congregación en Bayamón que deja un templo que estuvieron años recogiendo dinero. Es correcto. Pero sí. Años recogiendo dinero, pues yo fui parte. Casas alrededor con oficina pastoral. Sí. Para conferencias, mesas conferenciales, una academia de música donde se reunía. Y todo eso ustedes lo dejaron atrás por ser fieles a Cristo. Amén. Yo quiero decir algo sobre eso, Carlos. Magnífico. En el momento en que nos tocó tomar una decisión tan radical como esa, 4 casas, 2 templos, el templo antiguo verdad, también. y el templo nuevo, y dejarlo todo. Y una cantidad de dinero en el banco también. Más de $300,000 en el banco. Y que eso costó el sacrificio de mucha gente, que entregaron sus casas en herencia para lograr construir eso. En un momento determinado, pensamos que era un robo lo que se nos estaba haciendo. Luego de haber pasado 1 mes y medio de esa experiencia, yo pienso distinto. ¿Qué cosa? Yo estoy convencido, y puedo decir que soy eco de los líderes de mi consistorio, los ancianos de mi consistorio. Dios nos quitó el templo. Interesante. Interesante. Para enseñarnos una tremenda lección. ¿Qué es lo que enseña el Evangelio? Amén. Amén. Seguir a Cristo en momentos determinados cuesta dejarlo todo. Es la hora de morir para ganar, como dice el Evangelio. Entonces hemos visto ahora, desde esa perspectiva, la experiencia. Dios nos ha bendecido infinitamente a través de esta experiencia. Y no tenemos un templo, no tenemos 4 propiedades, no tenemos dinero en la cuenta del banco, pero tenemos una salud espiritual asombrosa. Amén. Estar en libertad, adorar a Dios en libertad, sin sentir que se nos está juzgando por lo que predicamos, enseñamos y hacemos, no tiene precio. Y además, luego de salir, el Señor nos ha mostrado su mano providente. Nos ha suplido absolutamente para cada necesidad, sin siquiera pedirlo. Amén. Qué bueno. Y yo puedo decirles a ustedes que tal vez esa es una de las lecciones mejores que hemos aprendido en este proceso, y faltan muchas, yo estoy seguro. Claro que sí. Pero para mí esa es extremadamente poderosa. Si tú me preguntas, yo no estoy pendiente de lo que dejamos. Amén. No miramos atrás, porque eso no era nuestro. Dios nos lo dio, lo administramos, lo dejamos en las manos de otras personas, quiera Dios que lo puedan usar bien. Amén. Ahora, Juan Ramón, no se puede negar
que desde el punto de vista de la historia evangélica en los Estados Unidos, estamos enfrentando que muchas de las iglesias históricas en los Estados Unidos, no todas, ¿verdad?, pero un porcentaje significativo, están abandonando la fe bíblica. Y definitivamente, y en mi análisis y en análisis de otros hermanos, el semillero, el génesis, son los seminarios. El problema son los seminarios. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, los seminarios que han sido ya contaminados con el liberalismo, lo que produce son ministros liberales. Y entonces ya entraron en el ciclo de esos ministros liberales que entran a la iglesia, contaminan las iglesias y producen candidatos al ministerio ya contaminados para seguir reafirmando. Eso es correcto. Todos los conceptos contrarios a la Escritura. Eso es así. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y es una pena grandísima, ¿no? El Seminario Evangélico de Puerto Rico, que en sus inicios fue un seminario formado por iglesias y denominaciones que respetaban la Sagrada Escritura, ha ido moviéndose en esa dirección. En mi tiempo, los años 80, todavía había un poco de balance. Algunos profesores, el corte liberal, otros un poco más conservadores, y tal vez había la opción de uno mirar distintos aspectos. Sin embargo, en los cursos de Biblia, que son los más fundamentales, medulares, pues tener un profesor abiertamente liberal definitivamente va a afectar a sus estudiantes, ¿no? Claro. Entonces, lo que es una teoría se convierte en la norma. Muy bien, muy bien. Y pues lamentablemente, pues negocian su fe, ¿no? Claro. Que es la fe de la gente en las congregaciones. Exacto. Porque aún cuando haya ministros con esa mentalidad liberal, la mayor parte de la gente en nuestras congregaciones siguen creyendo que la Escritura es la palabra de Dios. Así mismo es. Siguen creyendo que Jesucristo es el único camino al Padre y desconocen las acciones de la Asamblea General, hacia dónde se mueve la Asamblea General. Y lamentablemente, pues, muchos de ellos están adormecidos. Pues no les enteran, no les hacen saber. Pues no le conviene tampoco hacerlos enterar. Eso es así. Ahora, como habías dicho, Juan Ramón, ¿verdad? Cuando se niegan ya los fundamentos, pues se abre la puerta a cuestionar todo lo que diga la Escritura. Y uno de los grandes cuestionamientos y parte del ambiente dentro del presbiterianismo, de la Iglesia Presbiteriana USA, es cuestionar que Cristo sea el único camino para salvación. ¿Cómo podemos abundar en ese sentido? Bueno, eso se enseña en los seminarios también, ¿no? Okay. Se enseña lo que se conoce como la pluralidad, ¿no? Religiosa. Y creo que es importante señalar que aunque la denominación tiene sus confesiones y credos, muchos de ellos, la inmensa mayoría, bíblicos, y de hecho parte de lo que un oficial debe hacer al ser ordenado es confesar a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, en la práctica, las líneas que la denominación ha seguido evitan exponer y afirmar con contundencia que Jesucristo es el único Salvador. En las últimas asambleas de la denominación se ha tratado de incorporar ese lenguaje en la Constitución y todos esos intentos se han derrotado. Y la razón para ello es porque se entiende que ese tipo de afirmación afecta o interrumpe el diálogo interreligioso. Y a mí me produce mucha pena que la denominación tenga tan en cuenta el diálogo religioso, interreligioso, y tenga tan en poca cuenta la relación con otras tradiciones cristianas. Okay. Estamos hablando de diálogo con musulmanes, con el mundo budistas, musulmán, con el mundo budista, el mundo judío, etcétera, ¿no? Hay mucho énfasis en ese tipo de intercambio de relaciones. En la medida en que la iglesia, la institución, quiero corregir, en la medida en que la institución se mueve en esa dirección, se aleja de la fe tradicional.
y de las iglesias históricas, o de la fe de las iglesias tradicionales e históricas. Entonces han ido apartando a los miembros de la denominación de esa fe tradicional e histórica y tal vez bíblica. Y bíblica, desde luego. Claro. Entonces, en pocas palabras, las confesiones reformadas, incluyendo confesiones también que no se puede negar que es de corte bartiano, pero que afirman, como la confesión de Barmen, ¿verdad? Del sínodo de Barmen, pero que afirman a Jesucristo como la palabra encarnada, son papel muerto en la Iglesia Presbiteriana USA. Eso es así. Y eso que no tienen Mira, ha habido casos, Carlos y amigos, de ministros que han declarado públicamente, en el momento en que van a ser ordenados al ministerio, que no creen que Jesucristo es Dios. A ese nivel. Y han sido ordenados a pesar de exponer eso. Pero estamos hablando, ¿verdad? Y yo creo que los amigos que nos están escuchando en sus hogares, Ajá. Yo me acabo de escandalizar. Ajá. Y yo no me escandalizo tan fácil, Ajá. ¿verdad? Porque yo he visto ya tantas cosas. Porque yo puedo ver que alguien en el seminario se atreve a decir eso, pero que vaya a ser ordenado y admita públicamente que Jesucristo no es Dios y como quiera se proceda a la ordenación. Estamos hablando de una apostasía a niveles, o sea, estamos hablando que la Iglesia Presbiteriana USA es una iglesia, una sinagoga de Satanás y se acabó. Trascendió la apostasía. O sea, aquí no hay más nada que buscar. Estamos frente a una organización religiosa que ya dejó de ser cristiana. Amén. Eso es así. Dejó de ser cristiana. Se ha convertido en una institución apóstata. Digo una institución, quiero corregir, porque la Iglesia de Cristo está fundada sobre Cristo y sobre la Sagrada Escritura. Y si eso no está claro para una iglesia, deja de ser una iglesia. Exacto. Se convierte en una institución, como cualquier. Un club social. Es un club de gente que tienen cosas en común y que su norte no es enseñar las verdades de la Escritura, sino aceptar a todo el mundo. Que todo el mundo se sienta amado, que todo el mundo se sienta bien, este enfoque de procurar la justicia y demás, que la iglesia debe hacerlo. Pero tú no puedes sustituir con eso el fundamento de lo que es la iglesia, que es anunciar a Jesucristo. Claro, lo que pasa es que las tres señales de una iglesia bíblica, que es la correcta enseñanza de la Escritura, la correcta administración de los sacramentos y la disciplina. Y la correcta administración de la disciplina, eso se fue perdiendo. O sea, fue desapareciendo. Eso es así. Y se convierte en una institución que lo que busca, bueno, también en una institución que emplea, ¿verdad? Que da trabajo, claro que sí, ¿verdad? A personas que se acercan a las oficinas o quieren ser ordenados a ministros, ¿verdad? Yo me gustaría saber si esos ministros se atreverían a decirle a su congregación: mire, yo no creo que Jesucristo es Dios y no creo que la Biblia es la palabra de Dios. No lo van a hacer. Bueno, aquí no. Esta persona que yo hacía referencia fue ordenado al ministerio en una iglesia en el continente, ¿no? Y aquí en Puerto Rico no creo que nadie se atreva a hacer eso, aunque pudiera haber alguno que lo cuestione o que no esté claro sobre el asunto, o que tenga diferencias claras sobre este asunto. Pero no las expresa públicamente. No las va a expresar públicamente. Exacto. Porque saben que la gente en las congregaciones no los van a oír si no se les van de las congregaciones o dejan de ofrendar. Entonces, a mí me parece eso bastante inmoral, porque no digo lo que creo, pero vivo de los que creen distinto a lo que yo creo. Exacto. Y eso es altamente inmoral. Cuando hablamos de pluralismo, que mencionamos, una hermana está preguntando, ¿verdad? Estamos hablando del acercamiento de la Iglesia Presbiteriana USA a confesiones religiosas que no son cristianas. Es correcto. Y lo que buscan es un acercamiento de índole social, y si hay un acercamiento teológico, para que lo haya, tiene que negarse el fundamento bíblico. Exactamente. ¿Verdad? Porque yo no puedo acercarme con un budista para discutir teología, a menos que el budista sea una persona que quiere intercambiar ideas. Pero si yo parto de la premisa que lo voy a ofender porque creo que Jesucristo es el único camino,
pues entonces prefiero bajar mis estándares. Y lo escondo. Exacto. No hablo del tema. O lo niego, Ujú. ¿verdad? Pero eso es lo que busca el ecumenismo, ¿no? Estamos hablando en cierta medida de eso, porque es mucho más profundo. Un cierto ecumenismo. Porque hay el ecumenismo en la verdad. Exacto. Tú y yo tenemos diferencias, Juan Ramón, ¿verdad? Diferencias que no son medulares. Exacto. Y tenemos una relación pastoral y espiritual, ¿verdad? Pero otra cosa es el ecumenismo para negar nuestra fe, para estar juntos con gente que niega que Jesucristo es el único camino. El estar juntos no puede ser un fin en sí mismo. Exacto. El que tengamos fraternidad y nos amemos no puede ser un fin en sí mismo. El amor tiene que estar supeditado a la verdad. Exacto. Esa es la enseñanza paulina, ¿no? Entonces, si no hay una verdad clara, definitiva, pues se puede tener buenas relaciones con todo el mundo, ¿eh? Y uno no puede estar contento con todo el mundo, ni puede tener a todo el mundo contento. No, eso es un mito. Uno se pregunta, ¿no? Si Pedro y Juan, cuando se les inquirió acerca de que en nombre de quién había sido sanado aquel paralítico, ¿recuerda, no? Ajá, claro. Hubieran pensado, como piensan hoy muchos líderes religiosos, hubieran dicho, bueno, yo creo que Dios lo sanó. Y puede ser el Dios de ustedes, ¿qué los Dios? paganos, o el Dios de ustedes, los judíos. Y cierto que Dios lo sanó, pero en el nombre de quien aquel hombre fue sanado fue en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dijo más Pedro, que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Amén. Actualmente la iglesia se está reuniendo ¿dónde, Juan Ramón? La iglesia se está reuniendo en la American School. Es una escuela privada que está en Bayamón. Okay. Lo que se conoce como la Avenida Los Millones. Cerca de Residencial Barbosa, creo que está. Justo frente a Residencial Barbosa. ¿Y los cultos? ¿Cuáles son? Los cultos siguen el mismo horario que habíamos seguido en el otro espacio físico. Los domingos a las 10:30 de la mañana, servicio de adoración. Y allí en la American School. Y a las 7 de la noche, que es un grupo más reducido, hemos mantenido ese servicio, pero lo estamos realizando en el Salón de Actos de la Torre Jesús Sánchez Erazo. Allí eso es una égida, ¿verdad? Una égida, exactamente. Sí, yo sé cuál es. Allí nos reunimos en el mismo horario, a las 7 de la noche. Y en la semana tenemos nuestro servicio de oración los martes a las 8, allí también en la American School. En la mañana, domingo, pues tenemos nuestras clases de escuela bíblica, los niños bien atendidos, pues siendo una escuela hay lugares para que los niños puedan tener su espacio y ser atendidos. Estamos infinitamente agradecidos de la provisión de Dios a través de una hermana de la congregación, que en un servicio de oración puso un plan suyo, un sueño suyo delante del Señor hace muchos años de empezar una escuela, y la empezó en la marquesina de su casa. Yo me acuerdo. Y Dios la ha bendecido tanto que le ha dado esa escuela. Cuando llegó este momento, ella dijo, para algo Dios me dio esta escuela. Y allí nos estamos reuniendo en un salón, un espacio sumamente cómodo. ¿Actualmente cuántos se están reuniendo regularmente? Bueno, fluctúa, ¿no? 300, 400, por allí estamos, ¿no? Pero el salón tiene espacio para cerca de 500 personas. Qué bien, qué bien. Los hermanos están entrando también. Aquí se referirse al término sinagoga de Satanás se refiere a todas las iglesias presbiterianas. Bueno, todas las iglesias presbiterianas USA, toda otra iglesia presbiteriana en Escocia también hay iglesias apóstatas, ¿oyó? Y también la hay en Inglaterra. Toda iglesia que no abrace que Jesucristo es el único camino de salvación, que redefine el matrimonio, no como lo dice la Biblia, ¿verdad?, sino los conceptos de homosexualismo, que crean la ordenación de homosexuales. Yo le estoy contestando la pregunta al hermano Alan Berman. Son sinagogas de Satanás. Así de sencillo es esto, hermano. Puede ser iglesia presbiteriana, puede ser iglesia episcopal, puede ser, porque aquí, en última instancia, seguimos a Jesucristo. Amén. ¿Oyó? Y mi iglesia es una iglesia conservadora. El día que mi iglesia, mi denominación, llega a desviarse así, también es sinagoga de Satanás, porque aquí la fidelidad es a Jesucristo y a más nadie. Claro. Jesús enseñó, Carlos y amigos, que los creyentes somos luz en las tinieblas. Amén. Somos sal de la tierra. Amén. Lo que implica que la iglesia
está aquí en la tierra para transformar al mundo. Y cuando la iglesia se deja transformar por el mundo, se convierte en eso que tú has dicho. Así mismo es. ¿Tú tienes alguna exhortación final? Bueno, yo tengo una exhortación que hacer al pueblo de Dios. Yo le decía al comienzo de todo este proceso a mi gente, citando al apóstol Pablo en una de sus cartas, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, las tinieblas de este siglo. Y yo no quiero personificar la lucha, pero sí quiero decir que el rol preferido del enemigo de las almas es negar la verdad, y la verdad es Jesucristo. Amén. Y cuando eso se pone en tela de juicio, hay que levantar bandera. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios tiene que estar atento. Esto, vuelvo a insistir, no se trata de un asunto de derechos humanos, no se trata de perseguir a nadie, no, lo que está detrás del asunto es lo que es importante. Cuando esta decisión se tomó en el verano pasado, el comité que llevó la recomendación para aprobarse a la asamblea, tomó esa decisión ajeno a la escritura. La ignoraron. Tomó esa decisión porque había los votos suficientes para llevar esa recomendación a la asamblea. Y si eso no es apostasía, exacto, dígame usted qué es. Así mismo es. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Juan Ramón, yo quería agradecerte, ¿verdad?, por estar con nosotros y cualquier... Gracias a ustedes por invitarnos y dejarnos participar con ustedes. Quiero también decir, por último, que nuestra congregación está en vías de afiliarse a la Evangelical Presbyterian Church. Con el favor de Dios, todo va caminando muy bien. Ya para este próximo mes de junio debemos ya ser parte formal de la Evangelical Presbyterian Church, y nosotros seríamos la primera congregación de esa denominación en Puerto Rico. Y es una denominación seria. Amén. Que cree en la Sagrada Escritura, que utiliza la Confesión de Fe de Westminster y sus catecismos como el marco de referencia teológico que la Iglesia debe tener. Amén. Amén. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, siempre esté sobre los tuyos, sobre tu trabajo, sobre tu fe, sobre tus hijos, y que solamente Él reine. Dios te bendiga. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener un programa especial. Vamos a entrevistar al reverendo Juan Ramón Rivera, pastor de la Iglesia Presbiteriana Westminster, antigua primera iglesia presbiteriana USA en Santa Rosa, en Bayamón. El pastor, conjuntamente con su consistorio y un grupo de hermanos, prácticamente toda la congregación, decidieron salir de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos por su posición en relación a la ordenación de homosexuales para el ministerio y también por la redefinición del matrimonio. Por lo tanto, vamos a tener una entrevista muy interesante con el reverendo Juan Ramón Rivera. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo.
el seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y tenemos entre nosotros, como dije, el reverendo Juan Ramón Rivera. Bendiciones para... No era el primer problema doctrinal en la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. Ya la iglesia presbiteriana había tomado decisiones a favor del concepto del aborto desde el punto de vista feminista, lo que se llama pro-choice, que la mujer podía escoger entre un aborto o mantener el embarazo. Y ya daba indicaciones la iglesia presbiteriana de que elementos contrarios a la escritura reinaban o estaban en la iglesia y no eran disciplinados. Y todo se llevaba a un concepto de votación, el cual iba en contra de la revelación bíblica. Todo esto ha concluido, o se puede decir, ha llegado al punto que la iglesia presbiteriana en su pasada asamblea general aprobó la ordenación de homosexuales activos, y la semana pasada, si no me equivoco, ya también se ratificó redefinir el concepto de matrimonio. Esto llevó a la iglesia presbiteriana USA en Santa Rosa, Bayamón, la primera iglesia presbiteriana de Bayamón, a tomar la decisión de salir del cuerpo presbiteriano histórico de los Estados Unidos, que su primera asamblea general fue en el 1789. A todos, gracias. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Primera de Corintios 6, versículos del 9 al 10. Dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Desde los años 70, y me acuerdo muy bien, se estaba ya discutiendo en la iglesia presbiteriana la problemática del homosexualismo. Me acuerdo ahora, como ahora, valga la redundancia, que había salido una noticia en WKQ Radio. Ramón S. Olivencia todavía estaba en esa estación, y un ministro de la iglesia presbiteriana había declarado que si la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, ya en los años 70 del siglo pasado, aceptaba a los homosexuales a ordenación, la iglesia presbiteriana de Puerto Rico iba a salir. Ahora, es importante lo siguiente, hermano. Implicó autorización a los ministros para realizar matrimonios de personas del mismo sexo, y a los consistorios para ceder sus instalaciones para llevar a cabo este tipo de ceremonias en los estados en donde ese tipo de uniones es legal. Okay. Esa fue la primera parte de las dos acciones que se tomaron relacionadas con este asunto. La segunda tenía que ver con el cambio en el lenguaje de la Constitución de la Iglesia. Hasta entonces, la definición del matrimonio en la Constitución en esencia decía que es una unión entre un hombre y una mujer. El lenguaje que precisamente que es lo que dice la Escritura. Correcto, sí. Y lo que la Iglesia había sostenido por años, ¿no? La propuesta era para que el lenguaje, en lugar de decir eso, dijera que el matrimonio es la unión entre dos personas, tradicionalmente un hombre y una mujer. Para que se pueda realizar un cambio en la Constitución, la Asamblea tiene que enviar esa recomendación a los presbiterios. La denominación tiene 171 presbiterios. Y cada uno de esos presbiterios tenía un tiempo prudente hasta junio de este año para votar sobre el asunto.
la votación al llegar al número 86, que es la mitad. Juan Ramón, bienvenido. Saludos, muchas gracias, Carlos, y a todos los que nos escuchan. Y Juan Ramón, llevamos muchos años de amigo, ¿verdad, Juan Ramón? Así es. Y perteneciendo a la iglesia él del USA, yo fui miembro de esa iglesia cuando estaba el reverendo Juan Pérez Aldá, y posteriormente cuando soy ordenado a la iglesia presbiteriana ortodoxa, mantuvimos nuestra relación. Juan Ramón, yo lo conocí cuando era seminarista y practicaba Allí. en Bayamón. ¿Te acuerdas, Juan Así Ramón, que es. estabas con tu novia, que ahora es tu esposa, ¿verdad? Correcto. Y es increíble, Juan Ramón, y quiero empezar por aquí. Ujú. Tienes la libertad de expresarte como Sí. quieras. ¿Me permites interrumpirte? ¿Cómo Carlos? no? Solamente ¿Cómo no? para hacer una corrección en términos de los acuerdos que ha tomado la denominación en Estados Unidos. La ordenación de personas homosexuales se aprobó en el 2011. Magnífico. Pero tenía entendido que eran célibes o eran también activos. Sí, abiertamente. Ok, no sabía. Eso es correcto. No sabía. El año pasado, en el verano del año pasado, la Asamblea General aprobó lo que se conoce como una interpretación autoritativa, que es una acción que toma la Asamblea y tiene el efecto de ir por encima de lo que la Constitución pueda decir. Desde entonces, la interpretación autoritativa